Muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Darlene González Zurita. Soy miembro de MedPassion Community y parte del comité organizador del evento. Vamos a continuar con el programa del día de hoy y tengo el honor de presentarles a Rocío González Tapia, que nos dará el tema de economía circular. Ella es enfermera pediátrica con su formación en economía circular y salud planetaria, fundadora y directora de Rémora y miembro del equipo de la Sociedad Chilena de Salud Planetaria, SOCHISAP. Perdón, antes de comenzar, vamos a recordarles que al final de la ponencia se realizará la ronda de preguntas. Y bueno, sin más por el momento, les doy la palabra a Rocío. Hola Darlene, muy buenos días. Muchas gracias de nuevo al simposio, toda la organización en realidad por la invitación y la posibilidad de estar acá. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Ahí, ¿me confirman si se ve, por favor? Quizás por el chat, si alguien me puede confirmar que lo ven bien. Antes de partir. Ya, sí, me confirman por interno que se ve bien. Muy bien, entonces, como decía Darlene, mi nombre es Rocío González, yo soy enfermera, vivo en Chile y soy también parte del equipo Rémora. Rémora es una empresa que se dedica al desarrollo de estrategias de economía circular para el sector salud. Un poco con la finalidad de mitigar los impactos medioambientales del sector salud como una manera de alcanzar la salud planetaria. La salud planetaria, bueno, es un tema que da para mucho. Hicimos una charla esta semana también en el marco del simposio sobre qué era la salud planetaria, pero muy a grandes rasgos es un nuevo campo de estudio que, valga la redundancia, estudia cómo los impactos medioambientales que los seres humanos estamos generando están empezando a afectar la salud de las personas y de los ecosistemas de los cuales dependemos. Entonces, nosotros en Rémora pensamos que la economía circular es un poco el camino para poder mitigar este impacto y alcanzar una salud para el planeta, para las personas, los ecosistemas, para todos. Entonces, sin más, vamos a empezar. Poco de contexto, ¿cierto? La situación o lo que nos ha llevado hasta a donde estamos hoy en día tiene que ver mucho con la revolución industrial. La revolución industrial nos dio impulsó muchísimo el desarrollo del ser humano, ¿cierto? Nos permitió hacer procesos que antes eran muy lentos, demoraban mucho tiempo, los aceleró, metimos máquinas, pudimos producir en serie. Entonces tuvo un montón de beneficios vistos desde el punto de vista del desarrollo humano y se basó en realidad en un sistema lineal de economía. ¿Y por qué es lineal? Porque es literalmente una línea donde lo que nosotros hacemos es extraer materia prima de la naturaleza, producimos, consumimos y luego desechamos. En un ejemplo súper sencillo, acá hay un vaso de café, ¿cierto? Que lo que se hace es extraer el cartón o en el fondo, perdón, extraer de la naturaleza los troncos, ¿cierto? Para poder producir el cartón del que está hecho el vaso, lo consumimos y luego lo desechamos. Pero, ¿cuál es el problema que tiene la economía lineal? Esta imagen de acá fue tomada por el Apolo 8 en su misión a la Luna y piensen que hasta que no partió la carrera espacial, nadie nunca había visto el planeta Tierra desde afuera. Entonces, esta imagen conmocionó a la humanidad porque por primera vez todas las personas los seres humanos pudimos ver dónde vivíamos, cuál era nuestro hogar, nuestro planeta, dónde habitábamos y dónde estaba contenida toda la humanidad, excepto por los 3 astronautas que estaban tomando esa imagen. Entonces, lo que
en las palabras de Anders, que es uno de los tripulantes, él dijo, vinimos a explorar la Luna y en lugar de eso descubrimos la Tierra. Y lo más importante es que descubrimos que la Tierra tenía límites, era una Tierra finita, donde estábamos contenidos todos nosotros. Entonces, si tomamos esta Tierra, este planeta finito, con límites, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora con una economía lineal? Abrimos la llave y hemos extraído muchísima materia prima de este planeta, sacando y sacando recursos que, una vez más, en la revolución industrial los consideramos infinitos, hoy sabemos que son finitos. Y entonces nosotros extraemos materia prima, producimos, consumimos y luego desechamos y vamos desechando. El problema es que como también el planeta es finito, también su capacidad para recibir basura es limitada, no es infinita tampoco. Entonces esto ha ido teniendo una serie de efectos en el planeta, en los ecosistemas. En el planeta, casi todo el plástico tiende a terminar en el mar por distintos motivos, pero en general, ya sea porque finalmente caen cuerpos de agua que lo arrastra al mar, llueve o se filtran quizás rellenos sanitarios, vertederos, finalmente la mayoría del plástico y la mayor contaminación está en el mar. Y dado que el mar tiene corrientes, se han ido formando islas de plástico, que a estas alturas ya cubren una superficie estimada de 1.6 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale a 3 veces el tamaño de Francia. Estos son datos de la organización A Plastic Ocean, que tienen un documental muy bueno sobre la contaminación del mar. Entonces, si se fijan en estas imágenes, ya tenemos muchísimas islas de plástico en el mar. Y esto obviamente no es inocuo ni para el mar, ni sus ecosistemas, ni las especies que habitan el mar. De hecho, según la misma organización, 1 de cada 3 especies de mamíferos marinos, es decir, entre focas, ballenas, marsopas, delfines, se han visto enredados en basura del mar. Y cerca del 90% de las aves que le han hecho autopsias para tratar de dilucidar su muerte tienen plástico en su estómago. Básicamente lo que estamos haciendo es que al año botamos más de 8 millones de toneladas de plástico al mar. Obviamente esto tampoco puede ser inocuo para nosotros, para los seres humanos, y de hecho ya hemos llegado a un punto en el que estamos tomándonos, comiendo y respirando plástico. Les voy a mostrar un video de la WWF muy bueno que ilustra un poquito este concepto de que ya el plástico no es solamente algo que afecta a la naturaleza, nos está afectando a nosotros también. Bueno, ahí le hacemos una invitación a ingresar a tudietaplástica.org y pueden calcular, hacer un aproximado de cuánto plástico están comiendo cada uno de ustedes todos los días. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Claramente esta economía lineal no es sana ni para el planeta, ni para nosotros, ni para nadie. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de hacer economía y pasar de una economía lineal que extrae, produce, consume y desecha a una economía circular. Se llama circular porque es literalmente un círculo, donde minimizamos al mínimo la extracción de materia prima, producimos, consumimos, desechamos y luego ese mismo desecho lo convertimos de nuevo en recursos por medio de procesos como el reciclaje y otros que vamos a ver más en detalle para seguir produciendo productos pero sin sacar materia prima y sin generar desecho. La Fundación Ellen MacArthur es una fundación que es referente en economía circular en el mundo y ellos hicieron un video que dura cerca de 4 minutos, que lo vamos a ver ahora, y que habla a grandes rasgos de qué es esta economía circular para que vayamos introduciéndonos en la definición y en los conceptos. Living systems have been around for a few billion years.
and will be around for many more. In the living world, there's no landfill. Instead, materials flow. One species' waste is another's food, energy is provided by the sun, things grow, then die, and nutrients return to the soil safely. And it works. Yet as humans, we've adopted a linear approach. We take, we make, and we dispose. A new phone comes out, so we ditch the old one. Our washing machine packs up, so we buy another. Each time we do this, we're eating into a finite supply of resources and often producing toxic waste. It simply can't work long term. So what can? If we accept that the living world's cyclical model works, can we change our way of thinking so that we too operate a circular economy? Let's start with the biological cycle. How can our waste build capital rather than reduce it? By rethinking and redesigning products and components and the packaging they come in, we can create safe and compostable materials that help grow more stuff. As they say in the movies, no resources have been lost in the making of this material. So what about the washing machines, mobile phones, fridges? We know they don't biodegrade. Here, we're talking about another sort of rethink, a way to cycle valuable metals, polymers, and alloys so they maintain their quality and continue to be useful beyond the shelf life of individual products. What if the goods of today became the resources of tomorrow? It makes commercial sense. Instead of the throw away and replace culture we've become used to, we'd adopt a return and renew one, where products and components are designed to be disassembled and regenerated. One solution may be to rethink the way we view ownership. What if we never actually owned our technologies? We simply licensed them from the manufacturers. Now, let's put these two cycles together. Imagine if we could design products to come back to their makers, their technical materials being reused and their biological parts increasing agricultural value. And imagine that these products are made and transported using renewable energy. Here we have a model that builds prosperity long term. And the good news is, there are already companies out there who are beginning to adopt this way of working. But the circular economy isn't about one manufacturer changing one product. It's about all the interconnecting companies that form our infrastructure and economy coming together. It's about energy. It's about rethinking the operating system itself. We have a fantastic opportunity to open new perspectives and new horizons. Instead of remaining trapped in the frustrations of the present, with creativity and innovation, we really can rethink and redesign our future. Bueno, entonces para continuar ya introduciéndonos de lleno en lo que es la economía circular, es muy interesante y aparece mucho en el video cómo la economía circular se inspira en la naturaleza. La naturaleza es una economía circular perfecta, funciona increíble, no genera desechos y es por eso en el fondo que la economía circular se agarra mucho de la naturaleza y de hecho tiene 4 pilares que son completamente sacados de ahí, inspirados desde cómo funciona la naturaleza. Y los vamos a ver ahora en detalle. El primero de ellos es que la basura, toda la basura es igual a comida en la naturaleza. Es decir, que se considera un ciclo continuo de materiales y productos donde en lugar de convertirse en basura o residuo, el material se vuelve parte de un nuevo ciclo. Veamos un ejemplo de la naturaleza. Acá tenemos un pajarito que se está comiendo unas berries, una fruta, ¿cierto? El pájaro luego va a defecar, luego de comer, ¿cierto? Y esa misma feca, esas mismas heces se convierten en nutrientes que nutren el suelo y la tierra y permiten seguir cultivando más frutas o más berries. Entonces, nada se desecha, todo se utiliza. En el video,
partí el video con ese mismo ejemplo, había una plantita, se la comía una especie de insecto, una oruga, y esa oruga luego se la comía el búho, y el búho cuando moría, la carne del búho se convertía en nutrientes para la tierra, se descomponía, ¿cierto? Y volvía a crecer nuevamente la planta. Entonces, es un ciclo continuo de materiales que siguen circulando. Un ejemplo hecho por el hombre o la mujer sería una botella de vino, ¿cierto? Que se la tomaron y la botella luego, en lugar de ser desechada, se mete a un tacho, a un contenedor de reciclaje, donde luego el reciclador la muele, la tritura, ¿cierto? La derrite y forma una nueva botella que puede ser utilizada por otra viña nuevamente. Es decir, nada se desecha, todo se reutiliza, se sigue circulando los mismos materiales. El vidrio se sigue circulando. Otro pilar de la economía circular que también es sacado en la naturaleza y es súper importante, tiene que ver con dónde estaba ubicada la resiliencia, está en la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Sistemas diversos, es decir, sistemas que tienen muchos componentes, son más resistentes. Son capaces de adaptarse mejor al cambio mientras se siguen desarrollando. Esto se hace cada vez más evidente si los componentes del sistema responden de manera diferente a los cambios y a las adversidades o a las amenazas. De esa manera, una misma adversidad o una misma amenaza no afecta a todos los componentes al mismo tiempo. Lo vamos a ver con ejemplos porque yo sé que no es tan sencillo quizás de entender así. Entonces, si tomamos un sistema natural, que podría ser una selva, un bosque, sabemos que los bosques y las selvas son súper diversos en sus componentes. Van a tener distintos tipos de fauna, distintos tipos de flora. Esta diversidad los hace más resilientes, los hace capaces de enfrentarse mejor a las amenazas, porque si llega una amenaza a afectar uno de sus componentes, el sistema entero puede combatirlo mejor que si todos los componentes fueran los mismos y la misma amenaza afectara a todo el sistema. Lo vamos a ver también en un ejemplo humano. Tenemos dos cultivos acá, un campo de monocultivo donde hay un solo producto, un solo cultivo, por ejemplo albahaca, y abajo se ve una huerta orgánica donde tenemos distintos tipos de cultivos. Tenemos albahaca, pero también tenemos zanahorias, acelga, beterraga, y lechugas, otros tipos de cultivos. Entonces, si viene una amenaza, que pudiese ser una plaga de caracoles, por ejemplo, y los caracoles son muy propensos a comerse la albahaca y a reproducirse rápidamente, el sistema de arriba, que es un sistema de un solo elemento, o sea, solamente la albahaca, probablemente se va a desaparecer o se va a venir abajo ese sistema y no va a ser capaz de hacerle frente a esta amenaza o a esta adversidad ni ser resiliente. En cambio, el huerto de abajo, que tiene muchos componentes, es muy diverso, probablemente va a ser mucho mejor frente a la misma amenaza que arriba, pero por tener distintos componentes que no se van a ver afectados todos por el caracol, y por ende no va a colapsar el sistema completo. De hecho, si uno va un poco más allá, quizás hay incluso ciertos cultivos que pueden al revés repeler caracoles, entonces lo hace muchísimo más fuerte frente a esta misma amenaza. Entonces, la resiliencia de los sistemas está en qué tan diversos son. El tercer pilar, que es fundamental también, es el uso de energías renovables. Yo no sé si todos están familiarizados con el concepto de energías renovables, pero una energía renovable es una energía que proviene de fuentes que se renuevan constantemente. Muchas de las energías de los países hoy en día dependen de combustibles fósiles y como su nombre lo indica, acá la energía se obtiene de la combustión, de quemar los fósiles de los dinosaurios, literal, generan petróleo, ¿cierto? Eso se le hace una combustión y ahí se libera energía que hace andar nuestros autos, nuestros aviones, trenes, etc. Pero la naturaleza no ocupa ese tipo de energía, solo ocupa energías que se puedan renovar. Y la que más ocupa la naturaleza es la energía del sol. No es la única, pero es la más importante. Y un ejemplo muy clásico es la fotosíntesis, ¿cierto? Donde las plantas producen oxígeno por medio de utilizar CO2, dióxido de carbono que está disponible en el medio ambiente, y la energía que permite esta conversión es la energía del sol. En un ejemplo humano tenemos varias, pero un ejemplo puede ser la energía, también la del sol, en uso de paneles solares, puede ser la energía del viento, que es la energía eólica con el uso de molinos, y así hay muchas. Está la hidráulica, que esa puntualmente tiene un impacto medioambiental no menor, entonces es un poco discutible, pero el agua es una fuente renovable 100%.
Está la energía geotérmica, también está la energía de las mareas, así hay varias. Entonces, la economía circular pone en su centro uno de sus pilares que la energía que va a ocupar para mover los procesos va a ser siempre renovable. Y por último, el cuarto pilar es el pensamiento sistémico. Pensar como sistema implica saber que los sistemas están compuestos de muchos elementos y que están todos interconectados los unos con los otros. Es decir, lo que afecta a un componente afecta a todos. Y también es importante saber que la mayoría de los elementos, de las cosas en las que podemos pensar, pueden ser vistas tanto como un sistema en sí mismo o como un elemento parte de un sistema más grande. Tomemos la célula, por ejemplo. La célula, ¿cierto? Es un sistema compuesto de muchos elementos, como son los ribosomas, proteínas, la membrana, ¿cierto? El núcleo. Pero a su vez, la célula es elemento también porque puede ser parte de un sistema de tejidos. Ese tejido, a su vez, también, a pesar de que es un sistema compuesto de células, puede ser un elemento dentro de un órgano. Y así podemos ir agrandando, ¿no? Hasta decir, el ser humano es un sistema compuesto de muchos órganos, ¿cierto? Pero también puede ser un elemento, parte de un sistema más grande, como un sistema familiar. Y así. Entonces, siempre es importante saber que la mayoría de las cosas pueden ser vistas como elementos, parte de un sistema o como un sistema en sí. Entonces, saber que el pensamiento sistémico considera que todos los elementos están interconectados y se van a afectar, si se afecta a uno, se afectan todos. En la naturaleza, un ejemplo muy clásico es la cadena alimenticia, donde tenemos acá, por ejemplo, fitoplancton, que es lo que lo consume el krill y el krill la ballena. Si la población de krill desapareciera por algún motivo o se viera afectada, probablemente la población de fitoplancton va a aumentar y desequilibrar el sistema, y las de ballenas van a bajar por falta de alimento, también desequilibrando el sistema. Entonces, se afecta a uno, se afectan todos. Y un ejemplo humano, han salido, y todos sabemos, ¿cierto?, ampolletas cada vez son más eficientes energéticamente, pero también, entonces, si yo digo, bueno, voy a empezar a hacer que el sistema de iluminación de mi casa sea más eficiente, entonces voy a cambiar todas las ampolletas por esta. Perfecto, pero ¿qué pasa si, como son eficientes, empiezo a iluminar más partes de mi casa? Lo que va a generar es que finalmente el gasto energético del sistema completo, si yo empiezo a iluminar el jardín, el patio, afuera en la calle, va a ser un gasto muy similar al anterior porque no pensé en el sistema completo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esta economía circular? Que ya sabemos que se basa en estos 4 principios donde toda la basura igual comida, o sea, nada se pierde, todo se utiliza. Donde yo tengo un uso de energías renovables, tengo que pensar como un sistema y saber que mientras más diversa sea esta economía, más resiliente va a ser la adversidad. Bueno, ¿cómo lo hacemos? La Fundación Ellen MacArthur, que son los que yo les contaba, hicieron este video, también plantearon la economía circular así, en el diagrama de la mariposa lo llaman. ¿Y por qué mariposa? Porque tiene un cuerpo central, ¿cierto? Y tiene 2 alas, una celeste y una verde, que son las estrategias para hacer economía circular. Vamos a ir viéndola de a poco. Lo primero, tenemos entonces este cuerpo de la mariposa, donde, si se fijan, es una economía lineal encubierta, porque tenemos la extracción de materia prima, la producción, que tiene que ver con fabricantes de piezas, fabricante de producto y finalmente el prestador de servicio que va a ser la tienda o que va a vender el producto. Y luego viene el consumo, que acá se separa en consumidor y usuario. Y luego viene el desecho, ¿ya? Entonces tenemos extracción, producción, consumo y desecho. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la economía circular, perdón, y aquí tengo la flecha de la economía lineal, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia? De que la economía circular parte al tiro de la base que los materiales son finitos, que va a ocupar energía renovable en sus procesos y que siempre va a tratar de minimizar las fugas y las externalidades negativas y la generación de desecho acá abajo. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver la economía lineal primero y luego la circular utilizando un ejemplo que va a ser una polera de algodón, que es algo súper común. Probablemente todos tenemos una polera de algodón en nuestros closets, en nuestros armarios. Si alguien quiere saber un poquito más de cómo se producen más en detalle las poleras de algodón y cuál es su externalidad y su impacto, hay una charla TED de la que yo saqué este ejemplo, que se llama El ciclo de vida de una polera, de Ángel Chan. Muy bueno, muy sencillo, muy gráfico, por si alguien lo quiere buscar en YouTube. Entonces vamos a empezar con nuestra economía lineal. Entonces lo primero es que necesitamos extraer la materia prima,
que para fabricar la polera de algodón es el algodón, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo acá es que voy a utilizar algodón, voy a sacar, necesitar tractores, ¿cierto? Para poder ir sacando el algodón de los campos. Y es importante que ustedes sepan que el algodón es uno de los cultivos que más agua necesita para su producción. Se ocupan 2.700 litros de agua por cada polera fabricada, ¿ya? Entonces, muchísima agua también para el tema de producción. Y, o sea, perdón, de extracción de materia prima, y es uno de los cultivos que más pesticidas y fertilizantes ocupa también en el mundo. Así que acá pueden ver el avión dispersando el pesticida y el fertilizante. Finalmente obtengo mis fardos de algodón. Luego, el algodón entonces es transportado, ya sea por camión o por barco, lo que también tiene una huella no menor, a los fabricantes de piezas, que habitualmente no se ubican en el mismo país que el productor de algodón. Entonces, una vez que llega mi fabricante de piezas, lo que voy a hacer es procesar este algodón para poder formar las telas que luego tengo que teñir. Acá están las máquinas produciendo las telas, las tinturas, y lamentablemente estas tinturas son bastante cancerígenas, generalmente contienen hartos elementos como cadmio, plomo, cromo y mercurio. Y luego también los desechos de que generan estas fábricas son arrojados, acá se alcanza a ver al medio ambiente. ¿Ya? Así que eso también es súper relevante saber que hay hartas externalidades negativas en este proceso. Pero bueno, obtengo mi pieza, obtengo el género, ¿cierto? Y lo voy a enviar entonces ahora a los fabricantes de productos que nuevamente tampoco están generalmente en el mismo país donde se fabricaron las piezas. Pero bueno, mandé mis telas y se lo entrego al fabricante de productos para que haga las poleras. Acá igual hay hartos problemas sociales. En general, la industria textil se asocia como a bastante bajo salario. Y de hecho, Bangladesh, por ejemplo, que es el mayor exportador mundial de camisetas, superó a China. Emplea cerca de 4,5 millones de personas en la industria de las poleras, de las camisetas, pero típicamente enfrentan malas condiciones y bajo salario. ¿Ya? Entonces eso igual también es algo relevante a tener en consideración en este proceso de economía lineal de la polera. Y hay de hecho un documental que se llama The True Cost, el verdadero costo, también que habla un poco de estos problemas sociales. Pero bueno, volviendo a nuestra economía lineal, entonces ya fabricamos la polera y ahora entonces la vamos a enviar al prestador de servicios, que van a ser las tiendas donde ellos van a vender las poleras. De nuevo, generalmente la venta de la polera no se hace en el mismo lugar donde se fabricó el producto, así que de nuevo otra huella de carbono en ese transporte. Y finalmente va a llegar al usuario o consumidor. ¿Cuál es la diferencia entre usuario y consumidor? El consumidor consume un producto, generalmente es un producto orgánico, como puede ser un jugo, una gaseosa, una hamburguesa, y el usuario usa un producto, como pueden ser las poleras, un artículo electrónico, un electrodoméstico, un microondas, una lavadora, un auto, un computador o celular. Entonces, la economía lineal no hace mucho esa distinción porque finalmente llega a la persona, al consumidor o al usuario y luego se desecha, pero en la economía circular sí se separan en consumidor y usuario porque las estrategias para mantener circulando los productos y los materiales va a variar si es usuario o si es consumidor. En el caso de la polera, ¿cierto? Es un usuario que ocupa la polera y luego entonces viene finalmente la fase del desecho, en que se va a desechar la polera cuando se rompa, cuando se manche, cuando la persona ya no la quiera utilizar más, ¿cierto? Y además tiene asociada una serie de externalidades por el tema del lavado de la ropa, que ocupa muchísima energía y agua también. Y eso es algo que muy pocas veces se considera. Entonces, aquí tenemos nuestra economía lineal. Extraemos el algodón, fabricamos las piezas que son las telas, fabricamos los productos que son las poleras, lo llevamos a la tienda y luego la persona utiliza la polera y finalmente la desecha. ¿Cómo hacemos que esto se convierta en una economía circular? Lo que tenemos que hacer es reducir la cantidad de materia prima extraída y también disminuir el desecho generado, pero las externalidades asociadas, que son todas estas que yo les decía, el uso de pesticidas, fertilizantes, la contaminación por el traslado, el uso de tinturas que tienen agentes cancerígenos, la mano de obra muy barata, que tiene muchos problemas sociales asociados. Todos esos son externalidades negativas y tenemos que disminuirlas. Y aquí entonces, donde vuelve a aparecer las alas de la mariposa, tenemos un ala celeste, azul, y un ala verde. El ala azul se asocia a lo que son productos de uso, no de consumo, de uso para usuarios, y tiene que ver entonces con productos inorgánicos y se habla del ciclo técnico. Y el verde tiene que ver con productos que se consumen, que tienen una base orgánica y tiene que ver con el ciclo biológico de la economía circular. Vamos a concentrarnos entonces en los ciclos técnicos.
De nuevo, productos inorgánicos que se utilizan. Y para seguir con el ejemplo de la polera y ver cómo esta economía lineal de la polera la podemos convertir en circular, vamos a basarnos en dos empresas. Tomé dos ejemplos chilenos, porque me es más familiar a mí. La de arriba, la del conejo, se llama Travieso.cl y luego Ecositex, que es una empresa cuya abreviación la sigla representa Economía Circular Textil. De ahí viene el nombre Ecositex. Vamos a ocupar este ejemplo bien concreto para entender cómo se puede circular la industria textil. Entonces, vamos a empezar. Bueno, súper importante saber en el fondo que los ciclos tienen, como ustedes ven acá, distintos loops, bucles. Mientras más cerrado es el bucle, menos energía pierdo en el proceso. Por ende, mientras más cerrado, más preferible, ¿ya? El primero de estos loops, de estos bucles, va, si se fijan, de usuario a usuario. Nunca, es lo más pequeño que puedo hacer. ¿Y en qué consiste? Primero en compartir. Por ejemplo, si estamos pensando en las poleras y yo vivo con mi hermana, por ejemplo, puedo compartir la ropa con ella. Entonces, es súper económico y además, en el fondo, no se pierde nada de energía y tenemos 2 closets o 2 armarios en vez de uno solo, más ofertas para elegir nuestra ropa, pero en el fondo tiene que ver con simplemente compartir. Mantener tiene que ver con reparar. Por ejemplo, se me rompe la ropa, la arreglo, la reparo, no la desecho solamente porque se rompió, ¿ya? Y prolongar es tratar de extender la duración de un producto. Y esto se hace muchas veces a través de un diseño de productos de alta durabilidad que están soportados por mantenciones y reparaciones. Estos productos pueden ser entregados como un servicio también para evitar generar nuevos productos, ¿ya? Entonces, compartir, mantener por medio de reparaciones y prolongar tiene que ver con diseñar productos de alta durabilidad. Luego, la siguiente estrategia va, si se fijan, del usuario al prestador de servicios, es decir, a la tienda, al mall, al lugar donde venden la ropa. Y acá, entonces, esta estrategia se llama reutilizar y redistribuir. Al reutilizar o redistribuir un producto, este se reintroduce después de un primer ciclo de uso para ser utilizado nuevamente. Puede que requiera un poco de mantención y limpieza, pero es poca la energía que se gasta en el proceso. Entonces, lo primero es vender ropa usada, y aquí es donde ya empieza a entrar Travieso.cl, que era el primer emprendimiento, empresa que yo les mostraba, ¿cierto? Y lo que ellos hacen es que se dieron cuenta que la ropa de niños, sobre todo la de niños, duraba muy poco porque los niños crecen muy rápido. Entonces, se generaba mucho desecho a partir de la ropa de infantil. Entonces, Travieso lo que hace es que recibe ropa de niños, que en general la reciben en cualquier condición, ya vamos a ver por qué, pero la ropa que está en buenas condiciones, ellos se la compran a los usuarios que la traen y la revenden a un precio súper barato y asequible por estar usada. Pero ropa que está en súper buenas condiciones y que generalmente se desecha simplemente porque a los niños les quedó pequeña. Entonces, esto quiere decir se redistribuye entre usuarios, ¿ya? La siguiente estrategia va desde la recolección del usuario a, si se fijan, al fabricante de productos. Es un poquito más arriba y consume un poco más de energía. Y acá hay dos estrategias: reacondicionar y remanufacturar. Reacondicionar quiere decir que se reparan o reemplazan partes defectuosas que están cerca de fallar. Entonces, el objetivo acá es lograr que el producto vuelva a funcionar. Generalmente hace referencia a una reparación más estética del producto y no necesita desarmarlo. Por ejemplo, que yo llevara un pantalón que se le echó a perder un cierre, que se rompió un cierre. Entonces, se cambia solo el cierre. Entonces, tiene que ver, y ahí el pantalón vuelve a funcionar. O una chaqueta que perdió botones, o se le salió el gorro. Entonces, tiene que ver como con reacondicionar el producto para que pueda seguir funcionando. Pero remanufacturar es un poquito más complejo y ya implica desarmar completamente un producto y utilizar las partes funcionales para armar un producto completamente nuevo. Ya en este caso, lo que hace Travieso es que recibe ropa que ya está, como les decía, reciben en todos los estados. La que está buena la vuelven a revender en la estrategia anterior, pero la que ya está en malas condiciones, lo que hacen es sacar los retazos de género que todavía están en buenas condiciones y los utilizan para fabricar nuevos productos que son en general juguetes. Entonces ustedes acá ven que se hicieron estos unicornios, mascarillas también hicieron durante la pandemia, atrás no se alcanza a ver muy bien, pero unos superhéroes, están todos hechos de retazos de género de ropa de niños que estaba en muy malas condiciones para poder venderla, pero rescataron lo que estaba bueno y hicieron estos juguetes. Por último, viene el reciclaje, que se sale del usuario y se va directo al fabricante de piezas.
El reciclaje es el proceso mediante el cual se recuperan materiales para el mismo objetivo inicial del producto u otros objetivos, puede ser. Los materiales reciclados pueden ser utilizados en productos nuevos y tiene que ver con reducir el producto a su mínima expresión para separar sus materiales y transformarlos en un nuevo producto. Esta estrategia es la menos preferible, como les decía, mientras más cerrado el círculo mejor, esta es el más abierto, por ende es la menos preferible, porque implica de alguna forma u otra la pérdida de valor por el costo energético logístico que implica el reciclaje. Sin embargo, es mejor que desechar. Y acá entra Ecositex, que era esta segunda empresa que yo les contaba, que lo que ellos hacen es un poco desmenuzar a su mínima expresión la ropa, el algodón, y lo que hacen con eso entonces es hacer hilado. O sea, esta lana que se ve ahí está hecha a partir de la ropa reducida a su mínima expresión. Y uno puede decir que, claro, de una polera pasamos a lana, entonces se recicló para un producto nuevo, pero en realidad si ustedes piensan que uno ocupa la lana para tejer ropa, es como que se ocupó para finalmente el mismo fin. Este es el ciclo técnico, y si se fijan entonces, nunca más sacamos materia prima, la hicimos una vez y luego simplemente la mantuvimos circulando sin sacar más materiales que sabemos que son finitos, y tampoco generamos prácticamente ninguna externalidad y menos generamos desecho. Ahora nos vamos a mover al ciclo biológico, para materiales orgánicos, al ala verde de la mariposa, donde partimos no desde un usuario que utiliza un producto, sino que desde un consumidor que lo consume. Y acá lo que vamos a hacer es que, si ustedes saben, ¿cierto? Nosotros sacamos el algodón para hacer una polera y como lo teñimos ya no se considera orgánico. Ya no lo podemos devolver a la naturaleza de manera segura, pero lo que sí podemos devolver en el proceso de fabricar la polera de algodón es todos los residuos orgánicos de la plantación de algodón. Cierto que uno saca las bolas de algodón, pero queda la planta, quedan las hojas, quedan las ramas. Entonces vamos a concentrarnos en esa materia orgánica, y como esa, insisto, del mismo ciclo de la polera, como esas las vamos a poder devolver de manera segura al medio ambiente. Entonces, la primera son las cascadas, que corresponde a la reutilización de componentes y materiales una y otra vez. En este caso sería de los desechos de la planta del algodón, hasta que eventualmente puedan ser devueltos de manera segura al ambiente. Entonces se refiere a la extracción del valor del producto hasta llegar a nutrientes que sean capaces de volver a ecosistemas naturales de manera armónica. Después tenemos la extracción de materia prima bioquímica. Entonces las plantas y materiales que se han basado en planta, acá tenemos entonces los restos de nuestra planta de algodón, imaginemos, no es exactamente eso, pero hagámonos la idea. Los restos de plantas que no son utilizados como alimento, ya sea para consumo humano o del ganado, se pueden convertir en biocombustibles como el etanol, el butanol y el biodiesel, ¿ya? O si no, también se puede sacar materia prima para fabricar productos como plásticos que son originados de las plantas. Existen los bioplásticos. Hay uno que se llama el ácido poliláctico, PLA, a lo mejor lo han visto por ahí, y ese es un plástico duro, funciona igual que un plástico, pero en lugar de ser en base a petróleo, que es un recurso finito, se hace en base al almidón de maíz, es decir, a partir de plantas que son recursos renovables, ¿ya? Entonces, si se fijan, yo acá voy del consumidor, recolecto, extraigo materia prima bioquímica, y lo que puedo hacer con esto es mandarlo directamente al fabricante de piezas para que puedan hacer estos bioplásticos, o lo puedo empujar al segundo paso, que es la digestión anaeróbica. La digestión anaeróbica tiene que ver con que estos mismos restos que yo obtuve de las plantas de algodón, yo los hago pasar por un proceso de fermentación donde microorganismos degradan la materia orgánica en ausencia de oxígeno. Acá se ven unos silos donde se hace ese proceso en muchos campos y granjas. Generalmente se ocupa, nosotros acá estamos haciéndolo con el ejemplo de la polera, por ende es con restos de algodón, pero muchas veces se hace con las heces, las fecas del ganado. Y entonces de este proceso se obtiene gas, y ese gas se considera biogás porque se obtiene de recursos renovables. Y eso se puede usar para consumo, por ejemplo, para cocinar o también en procesos industriales. Lo que me queda, esa materia que queda, generalmente la materia orgánica que va quedando, se puede ocupar como fertilizante, generalmente es rico en fertilizante. Y otra manera también de hacerlo, que es con oxígeno, no anaeróbico, es el compostaje, donde yo tomo los residuos orgánicos en procesos que pueden ser más o menos controlados,
microorganismos, bacterias, hongos, también algunos insectos, procesan estos residuos orgánicos y lo convierten en tierra, un abono que es súper, súper fértil. Entonces también esa es otra manera, además del biogás que vuelve a la atmósfera, de devolver los residuos orgánicos de manera segura a la tierra y nos permite también regenerar la tierra, porque le estamos devolviendo nutrientes que antes estábamos sacando. Si se fijan, todo lo orgánico yo lo consumo y lo saco del ciclo de la naturaleza, por ende, todos esos nutrientes se van perdiendo y no vuelven a la tierra. Solo a modo de concepto, la biosfera que aparece aquí es la suma total de todos los ecosistemas del planeta y todas las formas de vida y sus entornos, para que lo sepan. Entonces, finalmente yo ya la estoy devolviendo, ¿cierto?, a la biosfera de manera segura y todo esto me va a permitir tener una recolección agrícola, que es cuando yo recolecto productos, la cosecha, por decirlo así, una recolección agrícola mucho más eficiente y mucho más rica en nutrientes también. ¿Ya? Entonces los humanos cosechamos organismos regenerados en la biosfera por medio de la agricultura, la caza y la pesca. Y acá yo les pongo el ejemplo del algodón orgánico, porque el algodón orgánico es una manera de que nosotros podamos cultivar de manera más amigable con el medio ambiente, sin uso de pesticidas, sin uso de fertilizantes, sino que ocupando nutrientes que sacamos de los mismos productos que consumimos y los devolvimos a la naturaleza. Y como consumidores tenemos un rol súper importante en quizás tratar de elegir estos productos que sí consideran el algodón orgánico, por ejemplo. Y eso sería, esas son las dos alas de esta mariposa y las maneras que tenemos de convertir una economía que era 100% lineal, que en su inicio de la revolución industrial ha sido lineal de extracción, producción, consumo y desecho, a hacer algo que circule. Esto tiene varios beneficios para las empresas y también para nosotros como usuarios. Son 4 principalmente. El primero tiene que ver con los beneficios económicos, porque claramente fabricar un producto reutilizando recursos en vez de partir de cero es mucho más barato para las empresas, pero también porque hay muchos costos que todavía no son tan visibilizados, pero van a serlo, que tiene que ver con el costo a la salud de las personas, por el impacto del medio ambiente y el costo que tiene impactar el medio ambiente. Entonces, ambos no son costos que todavía estén tan visibilizados, pero cada vez van a ser más, cada vez los gobiernos debiesen empezar a exigir que se visibilicen, así que va a tener también un ahorro grande para las empresas el cambiarse a una economía más circular. El segundo, obviamente, es el beneficio medioambiental, que tiene que ver con disminuir los desechos y todas las externalidades negativas. El tercero tiene que ver con la fidelización del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos de nuevo el ejemplo de esta empresa Travieso, que lo que hacen es reutilizar y recibir ropa de bebés, de niños usada, si yo como cliente voy y le doy ropa y luego me hacen un descuento en mi próxima compra, probablemente van a hacer que yo compre ahí mismo de nuevo. Entonces tiene que ver con que ya no hay simplemente una transacción en que yo le compro a una empresa y sería, sino que ahora hay una relación cliente-empresa. Y eso hace que los clientes finalmente prefieran, porque tienen un mejor servicio, una mejor relación con la empresa, que simplemente vender y nunca más saber de esa empresa. Y por último, el beneficio de la información. En temas de ropa quizás no aplica tanto, pero muchas empresas de electrónicos como Mac y como Samsung ya empezaron a hacerlo, que piden de vuelta los equipos, tanto computadores o celulares, y lo que hacen es que, y generalmente ahí también hay una estrategia de fidelización en que yo recibo de vuelta el celular y le hago un descuento a la persona en su próxima compra, como que le compro ese celular y le hago un descuento en su próximo teléfono. Pero, ¿qué hace la empresa? Recupera estos teléfonos y le permite sacar información de cuáles son los patrones de uso y de consumo que están haciendo los usuarios, qué aplicaciones utilizan, cuáles quizás no sirven para nada, cuánto están durando las baterías, qué teclas se echan a perder más o menos, ocupa mucho la cámara, la ocupa poco, será bueno quizás, y así es como han ido evolucionando los celulares, ¿cierto? Ahora los últimos iPhone ya no tienen ni siquiera el botón porque quizás no vieron que no era necesario, rescatando esta información del usuario. Entonces, esa información súper valiosa que las empresas también, de las que se benefician muchísimo si aplican una economía circular. Ahora ya para ir cerrando, yo quise traerles un poco como la situación en Chile, que es donde vivo yo. Me imagino, la economía circular está agarrando mucha fuerza
en muchas partes, yo sé que en Latinoamérica también, pero quise traer un poco la situación de Chile, que es la que para mí me es más familiar. En Chile se estableció una hoja de ruta para un Chile circular al 2040. ¿Qué quiere decir esto? Que se establecieron metas, 7 metas de hecho, para alcanzar una economía circular para el año 2040. Hay metas a mediano plazo para el 2030 y otras para el 2040, con 4 ejes de transformación, que son la innovación circular, la cultura circular, que tiene que ver con que los consumidores tengamos una cultura de preferir empresas con sello circular, una regulación circular, es decir, que desde el gobierno se regule y que se exija a las empresas hacer esta transición, y finalmente viene los territorios circulares, que tienen que ver con el consumo y producción más local. Entonces, en base a esta hoja de ruta ya han salido una serie de iniciativas. Acá hay algunas para mencionarlas, pero está la ley REP, que es la ley de responsabilidad extendida al productor, en que se está empezando a exigir, partimos con los neumáticos, vamos ahora en envases y embalaje y hay que extenderlo a 4 productos más, pero que el productor de neumáticos o de envase e embalaje en este momento se tiene que hacer cargo del producto, del desecho. Entonces, si yo, por ejemplo, produje 100 neumáticos, me tengo que hacer cargo de recuperar, ya sea redistribuyendo, remanufacturando, reciclando, cualquiera de las estrategias de economía circular que vimos, recuperar 100 neumáticos. No necesariamente son los mismos 100 que yo produje, pero sí 100, si yo produje 100. Entonces, hace responsable al productor de sus desechos. Después viene también una ley que regula los plásticos de un solo uso. Eso también salió hace poco. Entonces, todos los lugares de comida que ofrezcan comida o comida rápida para llevar ya no pueden hacerlo con plásticos de un solo uso, como bombillas, cubiertos o platos desechables, que finalmente se vio que era lo que más contaminaba, la que más se encontraba como contaminante en el mar. Está, bueno, la hoja de ruta de la economía circular que sale acá, la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que busca impulsar una mayor recuperación de residuos orgánicos a nivel domiciliario. Está la ley Chao Bolsas Plásticas, que eliminó las bolsas plásticas. Ya en Chile ya ningún local debiese ofrecer bolsas plásticas en ninguna parte. Y está también la iniciativa Chao Bombillas, que también regula sobre todo restaurantes y locales de ese tipo, que ya no pueden entregar bombillas plásticas, tienen que cambiarse o a cartón, bambú o metal. Así que eso sería básicamente. Las dejo con esta cita de Gunther Pauly, que no le pidamos más a la tierra, sino que hagamos más con lo que la tierra nos proporciona. Muchísimas gracias por escuchar. De nuevo, muchísimas gracias a la organización por este espacio. Les dejo ahí nuestras redes sociales y nuestra página web por si quieren saber más de Rémora y qué estrategias estamos utilizando nosotros para tratar de hacer un poco más circular la salud, el sector salud. Muchas gracias. Por un momento. ¿Ya? Escucho medio entrecortado. No sé si lo puedes repetir, Darlene. Sí, pues no hay en el chat de YouTube, pero sí agradecemos la excelente ponencia que nos ha brindado. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy de parte de MedPassion Community y de parte del comité organizador. Igualmente le damos las gracias, y estoy segura que toda esa información que nos ha brindado nos va a fortalecer más, ¿no?